SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este caluroso martes con avisos activados en buena parte de la península por el fuerte calor que ya está haciendo hasta ahora y que va a hacer a lo largo del día, así que vayan con mucho cuidado y refúgiense si pueden en algún lugar fresquito. Berna González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo este estudio? ¿Tengo la temperatura bien? Sí, vale. Aquí estamos en el mejor de los mundos posibles. Aquí se puede estar. Cándido. José María Lasalle, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Y Víctor Lapuente, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ángels. Venga, vamos a empezar. Antes de entrar en materia de política española, con la segunda comparecencia, después de 40 y pico de días sin hablar, segunda comparecencia ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que estallara todo el caso Santos Cerdán, me van a permitir que haga dos apuntes de la actualidad internacional. Después, al final del abierto, volveremos a ello, pero es que ahora mismo hay mucha incertidumbre. Primero, por lo que ha pasado en Israel. Ya saben que siguen los ataques cruzados entre Irán e Israel. Nos decían que esa noche, a pesar de que había habido ataques, había sido una noche relativamente tranquila, pero hace tan solo unos minutos, Jerusalén, Nuria Garrido, ahora de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Nos contabas hace unos minutos ese nuevo ataque de Irán contra Israel, que habéis notado, incluso habéis sentido, incluso ahí en Jerusalén. Sí, desde aquí, desde Jerusalén, se han escuchado explosiones y lo cierto es que, como os comentaba, no han sonado las alarmas porque en las últimas horas se han registrado algunos fallos en el sistema de alerta que ha preparado Israel para avisar a la población. Es verdad que en Tel Aviv, según me comentaban algunos compañeros, allí sí que han sonado las alarmas y de hecho se han registrado fuertes explosiones y, según está informando la prensa local, un misil ha impactado contra un autobús vacío que estaba aparcado en una estación. De momento, los equipos también están buscando más víctimas en otras zonas donde se han producido explosiones, pero no hay víctimas a estas horas. Y recordemos, Ángels, que estos misiles han llegado tras una noche, como decías, relativamente tranquila aquí en Israel, en la que el ejército ha interceptado cerca de una decena de misiles. Este martes, recordemos, es el quinto día de fuego cruzado entre Israel e Irán, unos ataques que han dejado en la parte iraní más de 200 muertos y en la parte israelí más de una veintena de muertos. Nuria, la población israelí vive con relativa, o ha vivido hasta ahora, con relativa calma todos los ataques que se hayan producido, pero ahora se está viendo cómo esa cúpula de hierro tiene sus fisuras. Hay misiles como este que nos estás contando que impactan. Hemos visto ya los destrozos en edificios y estábamos hablando ya de número de víctimas. Y nos dices ahora además que el sistema de alarmas tiene algunos fallos, está produciendo algunos fallos. ¿Cómo lo está viviendo esto la gente? Es cierto que aquí en Israel, Ángels, la mayoría de la sociedad está acostumbrada a este tipo de ataques. Pero lo que está ocurriendo ahora con Irán, pues sí que les ha puesto más en alerta y sobre todo lo que ha dejado claro es que la cúpula de hierro y los otros sistemas de defensa no son infalibles. Porque en los últimos 3 días, 2 o 3 misiles han logrado burlar los sistemas de defensa, especialmente en el centro del país, sobre todo matando a personas. Por otra parte, como también apuntabas, Israel ha diseñado un protocolo muy sofisticado para avisar a la población, pero esta noche, por ejemplo, no han llegado las alertas. Son unas alertas previas antes de que suenen las alarmas para que la población vaya acudiendo a los refugios para protegerse. ¿La vida está como suspendida? ¿Cuál es el ambiente en Jerusalén, por ejemplo? Pues mira, el ambiente en Jerusalén es de absoluta normalidad. Es verdad que los colegios están cerrados, el transporte público continúa funcionando, la mayoría de los israelíes están también teletrabajando, pero es verdad que hay un ambiente de normalidad. Ahora bien, en la parte palestina, la ciudad vieja, por ejemplo, está cerrada. El ejército israelí no deja entrar a los que no viven en la ciudad vieja. Y también te diría que en la parte donde están los palestinos, muchos comercios, bares y restaurantes sí que están más cerrados. Nuria, muchísimas gracias. Un abrazo. Seguiremos muy pendientes de la situación porque recuerden, se ha pedido o se ha advertido tanto desde Israel como desde Washington que se evacúe toda la ciudad de Teherán y de hecho el embajador israelí en Washington ha anunciado sorpresa
para el jueves o el viernes, diciendo que ese ataque que se produjo contra los buscas de algunos dirigentes palestinos podría quedar en una broma comparado con lo que pretenden hacer desde Israel hacia Irán el jueves o el viernes. Insisto que al final del abierto volveremos sobre esta cuestión para ir actualizando la situación, de la que seguimos muy pendientes. Y del exterior todavía, y lo hemos conocido hace unas horas, mientras estábamos todos mirando hacia Oriente Próximo, Putin se ha dedicado a seguir bombardeando Ucrania. Kiev ha vivido esta madrugada la peor oleada de ataques en casi un año, con más de 400 drones y con una treintena de misiles que han impactado en varios edificios residenciales de la capital, de Kiev y también de Odessa. Bayo, ¿cuál es ahora mismo la situación? Pues las autoridades ucranianas hablan de una de las peores madrugadas desde el inicio de la invasión rusa, con múltiples ataques como este en regiones como Odessa, Zaporilla, Chernigov, Zitomir, Kirovogrado, Nikolaiv y también en Kiev, donde los equipos de rescate buscan posibles supervivientes entre los escombros de un edificio residencial de 9 plantas que ha quedado completamente destruido por un misil balístico ruso. Es uno de los 27 puntos atacados en torno a la capital ucraniana. Hasta el momento 15 personas han fallecido, 75 más han resultado heridas, según el último recuento que acaba de hacer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha descrito estos ataques como puro terrorismo por parte de Putin, que según él, según Zelensky, actúa así porque quiere que la guerra continúe. Pendientes de Oriente Medio, pendientes de Ucrania, son dos cuestiones que han estado sobre la mesa en la reunión del G7, de la que se ha ido por sorpresa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Insisto, volveremos a ello en la segunda parte de este abierto. Hacemos una pausa y vamos con la política nacional. El abierto. Ser podcast. En el abierto, Berna González Harbour, José María Lasalle y Víctor Lapuente. Vamos a entrar ya en materia de política nacional, que sigue dando vueltas al caso Santos Cerdán, al escándalo que salpica al Partido Socialista y que salpica al Gobierno. Decíamos antes 40 y pico días sin comparecer, y en muy pocas horas ha comparecido 2 veces el presidente del Gobierno. Había mucha expectación. La primera fue el jueves, la segunda fue ayer, después de la reunión de la ejecutiva del Partido Socialista. Fue además una comparecencia que se fue retrasando, estaba prevista como para la 1 del mediodía aproximadamente, y al final acabó siendo a primera hora de la tarde. Había mucha expectación para ver qué tipo de anuncios hacía el presidente del Gobierno, después de que quedara constatado que lo que había anunciado, esa petición de perdón, el cortafuegos con la dimisión de Santos Cerdán, el anuncio de la auditoría externa, algunos cambios en el Partido Socialista, había quedado constatado que se había quedado corto. Se lo decían desde los territorios socialistas, se lo decían así también los socios de Gobierno, y evidentemente había pues muchísima expectación para ver hasta dónde llegaba ayer el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista en esta nueva comparecencia. Bueno, pues se queda ahí, se queda en lo que había anunciado, rechaza cualquier responsabilidad personal, defiende la limpieza del PSOE, pero más allá de las medidas anunciadas y que, insisto, no convencen, sobre todo a los socios, la situación del presidente está cada vez más cuestionada. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Lo que hace Pedro Sánchez es defender que la mayoría de investidura se mantiene y, de hecho, reta abiertamente al Partido Popular a que presente una moción de censura, pero lo cierto es que los socios siguen exigiéndole explicaciones porque creen que hasta ahora no han sido suficientes, y todo este caso de corrupción abre además otro frente, y es cómo afectará al partido y al Gobierno el resto de casos judiciales que vayan apareciendo y que se vayan trabajando en el futuro. Sí, esa es, digamos, Ángels, la mayor incertidumbre que va a tener que asumir el PSOE, el no saber cómo va a avanzar la agenda judicial. Ayer Sánchez se conjuró con los suyos para seguir adelante, más cuestionado por sus socios y sin saber cómo va a avanzar ese calendario judicial, pero el presidente, lo vimos en esa rueda de prensa, pasó del tono más compungido del jueves a un discurso retador a la oposición. La primera ejecutiva sin Santos Cerdán sirvió para escenificar un cierre de filas en torno a Sánchez, que anunció los nombres de las personas que van a pilotar el partido hasta el Comité Federal de julio y una batería de medidas, la puesta en marcha de esa comisión de investigación o una comparecencia en pleno. Ninguna de ellas, más allá del perdón, supone una asunción de responsabilidad a nivel personal. Para el presidente, la legitimidad que le dio el Parlamento hace casi 2 años sigue en vigor. A nosotros, hace 2 años, nos reeligió una mayoría de ciudadanos y también una mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas. No hemos estado a la altura de una de ellas,
pero estamos cumpliendo con el resto. Sabe el presidente que ni él tiene asegurados los votos para superar una cuestión de confianza en este momento, por eso la descarta, ni a Feijóo le salen los números para ganar una moción de censura. Por eso lanzó este reto a PP y a Vox. Si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. Porque lo democrático. El jefe del Ejecutivo espanta también el fantasma de una crisis de gobierno, así que la que se le ha abierto en el partido se va a cerrar con unos ajustes en la Secretaría de Organización, el lugar al que acota el escándalo de presunta corrupción. El llamado caso Koldo es el único caso hasta la fecha de supuesta corrupción, porque aún no hay sentencia, que afecta a mi organización desde que yo tengo el honor de dirigirla. El principal argumento que Sánchez da a los suyos para defender que hay que seguir es que no hacerlo supondría dar paso a un gobierno de PP y Vox. Entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox que están impulsando una agenda reaccionaria y que actualmente tiene abiertas 30 casos de corrupción sería una tremenda irresponsabilidad. Así que de forma implícita el presidente lo que está reconociendo también es que ir a elecciones en este momento supondría perderlas y no tener tampoco posibilidades de reeditar la coalición. Frente a esa alternativa, Sánchez le dijo a los suyos a puerta cerrada y ante los medios ya en esa rueda de prensa que tiene la obligación de seguir. Mi deber como capitán, si me permiten, es tomar el timón, es capear esta tormenta, es tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza de los españoles en mi organización, y mi deber también es proteger el gobierno de coalición progresista. Apeló Sánchez varias veces a la mayoría parlamentaria, una mayoría que hasta ahora no le ha permitido ni sacar presupuestos ni desbloquear la agenda legislativa y que sale de todo este escándalo aún más debilitada. Guille, gracias. Hasta luego. Después hablaremos de los socios. Ha empezado esas reuniones, Podemos no quiere ir, Esquerra no quiere fotografías, ayer solo se reunió con Sumar. Después iremos a los socios. La clave también está en si estos anuncios pocos que hace el presidente del gobierno, estas explicaciones que da el presidente del gobierno, convencen a las voces discordantes que hay dentro del propio Partido Socialista. En los territorios están preocupados, cada vez son más los que le piden esas elecciones anticipadas para que toda esta situación en el Partido Socialista no contamine las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ante estas discrepancias dentro del propio partido, discrepancias que llegan sobre todo de los territorios, Sánchez fue tajante: no habrá elecciones anticipadas, ya lo dijo también el jueves pasado, no va a agotar la legislatura, y ante esa inquietud que llega desde fuera, el presidente reta a todos los críticos a exponer estas críticas en el Comité Federal que se va a celebrar el próximo 5 de julio, y aunque la cúpula del partido respalda a Sánchez, lo cierto es que todavía quedan, y no son una ni dos, sino que son más, voces discordantes dentro del partido. Sí, aún quedan, sí, pero bueno, como decías, a la espera de lo que ocurra el Comité Federal del 5 de julio, Sánchez sí logró salir ayer de Ferraz, al menos con el respaldo cerrado de la cúpula del PSOE. Un cierre de filas con el que de algún modo sí está conteniendo, al menos por ahora, como decimos, el clamor que empezaba a llegar desde algunos territorios pidiendo un adelanto electoral y un congreso extraordinario. Estas medidas que le estaban pidiendo sobre todo algunos alcaldes y cargos provinciales y algún líder autonómico para contener la hemorragia y salvar las autonómicas y municipales del 2027, ayer quedaron descartadas. Según fuentes presenciales, nadie planteó el adelanto electoral, lo que sí se trató en un debate que duró más de 4 horas y que sí reconocen que fue intenso, fue la conveniencia o no de buscar fórmulas para darle voz a la militancia, como el Congreso Extraordinario. Pero Sánchez logró convencer a los suyos de que eso ahora no toca, porque los cambios se van a limitar, es lo previsto, a la Secretaría de Organización. Y lo que hizo en su comparecencia posterior el presidente, de hecho, fue retar a los críticos a que lleven sus quejas al Comité Federal de ese 5 de julio. Les animo a que en el Comité Federal intervengan, que lo hagan en los órganos internos de la organización, y desde luego que la crítica siempre va a ser bienvenida, porque esta es una organización con una democracia interna que es lo que garantiza la autonomía en la toma de decisiones de esta organización.
Fuentes de Ferraz iban ayer más lejos y retaban a los críticos a recabar firmas para forzar ese Congreso extraordinario, conscientes de que el control de Sánchez que tiene del PSOE es prácticamente total tras los sucesivos congresos en los que se ha ido rodeando de fieles y situándoles en los territorios. Eso sí, las críticas no han desaparecido del todo, como decíamos. Ayer, por ejemplo, un dirigente nos decía que la respuesta se sigue quedando corta y le reprocha al presidente también esa actitud desafiante que mostró ayer lejos del Sánchez del jueves, que sí supo, dice, transmitir que se hacía cargo de la situación, que sí estaba dispuesto a asumir responsabilidades, aunque sea por el hecho, dice este dirigente, de haber dejado el partido en manos de Cerdán sin contrapesos en la interna. Ana, gracias. A vosotros. Lasalle, no debería sorprendernos, porque el presidente del gobierno está siendo fiel a lo que es el resistir. Recordemos el manual de resistencia y está siendo fiel a la que ha sido su línea durante todo su ejercicio. Sí, bueno, él es así, creo que en eso lo reconocemos, ¿no? Es decir, su perfil político es el que nos está mostrando, una persona con una gran capacidad de resistencia, pero al mismo tiempo con una gran capacidad de ataque, de colocar a sus contrarios delante de sus propias contradicciones y mostrando cuál es su poder evidente. Pero yo creo que en este caso el presidente del gobierno debería asumir que la democracia parlamentaria tiene una serie de liturgias, sobre todo cuando hay hechos en los que concurre una responsabilidad política, como es la de ver que el fundamento que alimentó el por qué él llega por primera vez a la presidencia del gobierno tiene que ver con la corrupción. Y en este caso, una corrupción que le salpica doblemente a través de 2 secretarios de organización, ¿no? Por hechos que están relacionados o conectados temporalmente o sucesivamente. Y eso evidentemente exige unas responsabilidades que pasan básicamente por hacer todo lo que nos está diciendo y probablemente más cosas, pero sobre todo lo que pasa pasa por ir al Congreso de los Diputados y hacer lo que una democracia parlamentaria exige cuando hay un cuestionamiento tan fuerte del fundamento de la propia legislatura o de la narrativa política que alimenta la legislatura, que es una cuestión de confianza. Yo creo que para restablecer la confianza de los socios que le respaldaron hace 2 años en la formación de su gobierno, que se basó en ese principio de que la necesidad es virtud, ahora, para que la necesidad no sea una huida hacia adelante, debe evidentemente pasar por ahí. Y pasar por ahí es, si insiste una y otra vez en que quiere dar la cara, todos lo sabemos en el lenguaje común, cuando alguien da la cara se expone a que se la rompan. Y la manera de rompérsela, entre comillas, en el debate parlamentario es pasar evidentemente por ver si quienes le respaldan políticamente para seguir gobernando están dispuestos a devolverle la confianza. Si no, resistir en el gobierno por resistir, es otra cosa. Es decir, sí, forma parte de una democracia y es legítimo que así lo haga porque en términos de tactismo político parece razonable que convocar elecciones sería perderlas con toda seguridad y no revalidar la mayoría de gobierno, pero eso no justifica que ante algo tan grave como es lo que estamos conociendo no pase por esa liturgia parlamentaria de reclamar una cuestión de confianza a quienes le apoyaron hace 2 años en la formación de su gobierno, ¿no? Víctor. Bueno, yo creo que ayer Sánchez desplegó todas sus virtudes. Nadie es capaz de enmarcar un problema como él, de darle una vuelta, pues, como un calcetín a una situación política. Esto ya no va de corrupción en mi partido ni en mi gobierno, porque la corrupción supuestamente fue en un ministerio, quizás en más ministerios, más de un ministerio en el gobierno, sino de lo corruptos que son el Partido Popular. Esto ya no va de mis años trabajando codo con personas que ahora se han revelado supuestamente corruptas, sino que esto va de una foto de Feijóo con Marcial Dorado hace 30 años. Esto ya no va de la misoginia, de la sordidez, del machismo, de los comentarios de mis colaboradores más estrechos hablando de mujeres como si fueran trapos, sino que esto va de que quienes amenazan los derechos de las mujeres y los más vulnerables son los que vienen a reemplazarme. Esto no va de mi responsabilidad por los casos de corrupción, sino de mi responsabilidad para mantener al gobierno. Supongo que esto contenta a aquellas personas que prefieren un gobierno tocado por la corrupción, maniatado en el Congreso, a un gobierno de la derecha o de la ultraderecha, ¿no? Porque quienes prefieren un gobierno zombie de los nuestros antes a un gobierno vivo del Partido Popular, y me parece muy, muy legítimo, ¿no? Pero yo creo que a pesar de que los hinchas pues más forofos estén aplaudiendo a esto y les parezca muy bien que Sánchez haya pasado el tono pues apesadumbrado a un tono más desafiante, yo creo que
medio largo plazo, no sé si es lo mejor para el Partido Socialista. Yo creo que para Sánchez, desde luego, ahora es lo mejor. Ha salido al ataque, eso se le da bien. En 2023 lo hizo y así ganó las elecciones, pero la situación es muy diferente, ¿no? Y yo creo que dentro del Partido Socialista hay mucha gente que se plantea que como mínimo habría que hacer lo que en estos momentos ha puesto sobre la mesa José María, una moción de confianza, o avanzar hacia algún tipo de manera de convocar elecciones y que sobre todo no coincidan con las autonómicas y los locales. Yo creo que hay una enorme desolación en el Partido Socialista, aunque no se vea mucho. Hay tristeza por lo sucedido, porque están realmente sorprendidos de que hayan podido estar conviviendo durante años con personas tan contrarias a la ética socialista, que han socavado el trabajo positivo y honrado de miles de concejales socialistas, y hay temor por lo que vaya a suceder, porque pueden ser barridos en las elecciones, sobre todo si coincide con las elecciones generales. Y a esto se suma, yo creo que un gran estupor, un estupor silencioso, es verdad, porque no están hablando mucho, es verdad, no están saliendo parte del alcalde de Mérida y no sé si el alcalde de León, creo, pero sí, que apenas hay voces críticas, pero sí que es verdad que hay un cuestionamiento, yo creo, y una preocupación por la reacción tibia de Sánchez, porque bueno, ayer no anunció medidas muy importantes, y sobre todo por lo que temen que pueda volver a suceder, ¿no? Porque pues hay unos movimientos para convertir el 5 de julio en un acto de apoyo a Sánchez. Se dice que vengan a criticarme al Comité Federal, pero ¿cómo van a ir los críticos al Comité Federal si los han sacado a todos, ¿no? Y además pues también hay iniciativas para tratar de convocar a militantes a Ferraz y mostrar un sólido apoyo al líder. Yo me parece que esto puede ser bueno a corto plazo para aquellos que quieren conseguir un gobierno progresista que se mantenga pues por los hilos, pero yo creo que a medio y largo plazo no es bueno para el Partido Socialista, tiene que haber algo más. Bueno, dice, soy el capitán, dice Pedro Sánchez, y yo me he acordado inmediatamente del capitán Acap, que recordáis que por resistir Melville. Y resistir, exacto, en Melville, en busca de esa ballena, acabó arrastrado por la ballena, por Moby Dick, y esa ballena es la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, sus palabras nos brindan esta metáfora que nos sirve para ver los peligros que le acechan. Estamos ante un choque de dos debilidades. La debilidad del gobierno, que no es capaz de presentar una moción de confianza, y estoy con vosotros en que ese debería ser el paso que tendría que cometer, y la debilidad del PP, incapaz de plantear la moción de censura. Pero bueno, quien está tocado es Pedro Sánchez, es el PSOE, es el gobierno, y yo creo que está cometiendo el mismo error que ha cometido en estos años, que es la bunkerización. Cada vez mayor bunkerización. Es bunkerización considerar que todo lo que venía era porque eran víctimas de una conspiración judicial. Es decir, él ha metido en el mismo saco todo, lo de su mujer, lo de su hermano, lo del fiscal general, que bueno, aquí los hemos analizado ampliamente esos casos que tienen muchas debilidades, y ahí que está metiendo en el mismo saco lo de Ábalos, que estaba clarísimo desde el principio que eran unos delitos gravísimos, y ha estado metiendo en el mismo saco lo de Santos Cerdán durante estos meses en que ha habido rumores de lo que se venía encima, o lo de Leire Díez, en la que cuando se han mostrado también el PSOE como víctima de una conspiración. Pero señores míos, Leire Díez estaba ofreciendo favores de la Fiscalía a cambio de trapos sucios de la UCO. En fin, el puzzle muestra una corrupción muy evidente. Puede que, claro, aquí lo hemos tratado, haya habido una persecución judicial por algunos de los casos, pero no puedes meter en el mismo saco todo, hacerte víctima, y eso se llama bunkerización. Y creo, y también he estado hablando con algunos dirigentes socialistas este fin de semana, etcétera, y les veo que están en esa bunkerización, es decir, en una burbuja en la que creen que pueden salir indemnes poniendo la raya, a un lado de la raya, a Ábalos, a Cerdán, a Koldo, y ellos en el resto. No, señor, aquí había un gobierno que ha dado unas licitaciones de obras con cientos de miles de euros en mordidas, supuestamente. Entonces, proteger al gobierno progresista, como dijo ayer, no es suficiente argumento. O sea, a mí frenar al PP y Vox no me parece suficiente argumento si en tus filas has visto o has no visto la corrupción que iba engendrándose de una forma tan brutal,
¿No es suficiente? Yo creo que no es suficiente. Pero además, Berna, porque tú, es verdad que el Partido Socialista intenta Pedro Sánchez meterlo todo en el mismo saco, y tú lo dices bien, aquí hemos comentado, hablamos el otro día del auto del juez contra el fiscal general del Estado, es decir, que aquí estamos analizando caso a caso, pero en este caso, en este intento que hace el Partido Socialista, que hace el presidente Pedro Sánchez de ponerlo en el mismo saco que todo, hay un elemento que es el más diferenciador de todos, y es que él es el máximo responsable del nombramiento de los 2 secretarios generales, primero uno, al que cesó sin dar las explicaciones que se merecía. Lo sustituye por otro de su máxima confianza. Él es el máximo responsable de esto. No es que pasaban por aquí estos 2 señores que yo no sabía quiénes eran. No, él es el máximo responsable. Y como máximo responsable, y esto lo hemos dicho aquí muchas veces, por una parte la pata judicial y la vía judicial, pero hay una parte de responsabilidad política que se la pedimos a todos los partidos. ¿Cuántas veces no hemos pedido aquí al Partido Popular responsabilidad política? Pues esto es responsabilidad directa del presidente del gobierno. Totalmente. Y ahora, además, ¿qué es el paso siguiente? Vale, resistir, sobrevivir en el gobierno, haciendo que si no eres capaz de exhibir una unión de los socios que te acompañan, que van a poner un precio cada vez más altísimo si deben mostrar esa unión. Es una situación invivible para la población española, con todo, además, el simbolismo de que este gobierno nació precisamente de una moción de confianza, de censura, la primera que se ganó en democracia, de la corrupción. Sí. Dejadme que haga una pausa. A la vuelta introducimos también el elemento de los socios por esas reuniones que quiere mantener personalmente el presidente del gobierno con los líderes de los socios, tanto de gobierno como de investidura, y hay también algunas fisuras entre ellos. Podemos ya ha anunciado que no se va a reunir con el presidente del gobierno, y hemos escuchado en la reunión con Yolanda Díaz, con la vicepresidenta de Sumar. Ella salió completamente insatisfecha de las explicaciones y de las medidas que había anunciado el presidente del gobierno. Abierto, Berna González Harbour, José María Lasalle y Víctor Lapuente. Les decía que Sánchez empezó ayer ya esa ronda de encuentros que quiere mantener él personalmente con los socios de gobierno y los socios de investidura para dar explicaciones por esos informes de la UCO. Son unas reuniones que empezaron con Sumar, concretamente con Yolanda Díaz, que estuvo ayer en el Palacio de la Moncloa. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. En la otra pata del gobierno, que es la de Sumar, creen que las explicaciones del presidente han sido insuficientes. De hecho, Yolanda Díaz habla de una ruptura de la confianza por parte del Partido Socialista y creen que deben tomarse medidas más contundentes, empezando, dice, por limpiar cualquier rastro de corrupción, además de otras propuestas que hace Yolanda Díaz, entre ellas eliminar los aforamientos. Sí, si te parece, vamos a comenzar por el final de esa rueda de prensa de Yolanda Díaz de anoche, porque su última respuesta resume bastante bien el sentimiento que hay en Sumar con el PSOE respecto a este escándalo. Preguntada por las explicaciones de Pedro Sánchez, decía esto. ¿Usted se ha quedado satisfecha con las explicaciones y cree que todavía debe haber más? Y si le ha gustado el tono de la comparecencia. Gracias. Gracias por su pregunta. Creo que ha sido insuficiente. Y esta insuficiente refleja la desconfianza que hay entre socios con lo que vamos conociendo. Este caso de corrupción en el PSOE ha noqueado a Sumar y mientras se recupera empieza a ver esta crisis como una oportunidad para sacar cabeza dentro de la coalición, exigiendo desbloquear su agenda social y poniendo encima de la mesa una batería de medidas a favor de la regeneración, como tú hacías referencia antes, sobre todo con los aforados. El impulso de la agenda social y el cese de los bloqueos por parte del Partido Socialista a las medidas que hemos acordado el pasado 23 de julio y que hemos fructificado con una firma el presidente del Gobierno y yo misma. En cualquier caso, Ángeles, por mucho enfado que haya en Sumar, que lo hay, no van a plantear nada que pueda poner en peligro al gobierno de coalición. Ayer Sumar, hoy, esta mañana con Junts. Al final va a ser mañana, lo decíamos ahora en el boletín de las 9, va a ser mañana cuando se reúna con Esquerra Republicana de Cataluña, con Gabriel Rufián, pero ya hay uno de los socios de investidura que se desmarca de esta ronda, que es Podemos. Josué, el partido de Belarra, habla de corrupción en el PSOE y creen que Sánchez no está legitimado para liderar el gobierno. Sí, por la mañana Sánchez se va a ver con Míriam Nogueras en un momento en el que Junts desconfía de los compromisos cerrados con el PSOE y más teniendo en cuenta que Santos Cerdán era el interlocutor con Puigdemont. Y hace unos minutos hemos sabido que finalmente la reunión con Rufián será mañana, que acudirá a la Moncloa sin ganas de foto, pero sí con la exigencia de una comparecencia en el Congreso y una auditoría en transportes. Con quien no se verá Sánchez, tú lo decías, es con Podemos. En cuanto a la ronda de contactos que Pedro Sánchez quiere tener
con los grupos parlamentarios. Desde Podemos anunciamos que no vamos a ir a esa ronda de contactos. Nosotros no vamos a participar de una operación de lavado de cara de un partido corrupto. Los de Ione Belarra creen que Sánchez no está a la altura de las circunstancias, tildan su comparecencia de vacía y creen que le está faltando el respeto a los españoles. PNV y Bildu por ahora se mantienen, Ángels, a la espera de ver cómo evoluciona este caso. Josu, gracias. A vosotros. Se mantienen a la espera, claro. Hablábamos, Víctor, de la capacidad de resistencia demostrada por el presidente del gobierno, pero claro, la capacidad de resistencia de los socios es otra, entre otras cosas, porque puede acabar afectándoles a ellos. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que hay un gran descontento con las explicaciones de Sánchez entre muchos socios y algunos consideran a lo mejor que este presidente está acabado, pero este gobierno no, y eso es lo que importa, ¿no? A los socios. Yo creo que podemos asistir a la paradoja de que pueden mantener a Sánchez más bien sus socios con los que no acuerda los presupuestos y que su mayor rival sea dentro del propio PSOE, ¿no? Porque parece que algo se ha quebrado dentro entre la cierta militancia, como comentábamos antes. Yo creo que si hicieran primarias en el Partido Socialista, no creo que Sánchez ganara, pero si hicieran primarias dentro del Partido Socialista y los votantes fueran de los socios parlamentarios, muchos querrían a Sánchez, porque querrían mantener durante estos 2 años como mínimo a Sánchez, ¿no? Porque impera esta idea que es mejor alargar la legislatura, que muchos vemos como estéril, pero que ellos consideran que quizás es mejor estéril que una legislatura fecunda en manos del PP y Vox. Y esto es absolutamente legítimo, pero esto afecta a medio y largo plazo seguramente a la reputación del Partido Socialista, y eso es una cosa que no les importa a los socios. De hecho, les importa a lo mejor que la reputación sea muy baja, porque Junts lo ha dejado claro de manera muy manifiesta, ¿no? Que no les interesa nada, ni la gobernabilidad, ni la corrupción, ni nada, solo quieren sacar tajada, incluso y Esquerra Republicana de otro ángulo, pero bueno, también Rufián y otros líderes han dicho que sería muy difícil que le retiraran el apoyo a Sánchez, ¿no? Yo creo que hay 2 opciones en estos momentos, como comentaba antes Berna, la opción del búnker, ¿no? Y la otra opción, la que comentaba José María, de asumir la responsabilidad política, que puede ser frente a sus señorías con una moción de censura o frente a la ciudadanía y convocando elecciones. Y la opción de esta segunda opción seguramente está creciendo como opción entre muchos votantes progresistas y muchos votantes del Partido Socialista, pero la opción del búnker creo que es la que domina en estos momentos entre los socios. Puedo equivocarme, pero yo creo que los socios han dejado bastantes pruebas en sus declaraciones de que están priorizando su agenda partidista, a utilizar la debilidad del gobierno para, en el caso de Yolanda Díaz, apostar más por medidas sociales y un giro social en la agenda, que me parece muy legítimo, y Junts para aprovechar la debilidad del gobierno y extraer algo más en, no sé, aplicación de la amnistía o reforma constitucional o lo que sea. Hay una agenda que me gusta más que la otra, obviamente, me gusta más la de Díaz que la de Junts, pero está claro que las dos son legítimas y van a intentar sacar pues tajada un poco de esta situación, por lo cual yo, por parte de los socios, con la excepción, como has comentado antes, de Podemos, yo creo que Sánchez no va a tener muchos problemas. Bueno, precisamente yo creo que el problema que tiene ahora el presidente del gobierno es Podemos y cómo ha manifestado claramente su desvinculación de esa mayoría que le llevó a Pedro Sánchez al gobierno, ¿no? Y eso es lo que evita la cuestión de confianza, que, insisto, creo que es la única salida razonable y ajustada a lo que la situación está demandando. La propia vicepresidenta segunda hacía mención hace un momento a la idea de que se ha roto la confianza, de que es necesario restablecer una agenda social. Claro, para impulsar una agenda social hace falta tener una mayoría parlamentaria que sea respaldada por unos presupuestos o, en su caso, por una mayoría que permita sacar adelante las leyes que aprueben esa agenda social. Es decir, por todas partes estamos viendo como todos constatan que es necesario revalidar la mayoría que le llevó al Partido Socialista a gobernar, porque si no es gobernar por gobernar, y es lo que decía Berna, es bunkerizarse, es convertir de pronto la política en una narrativa de resistencia. Y eso, cuando estamos viendo lo que vivimos a nivel global, resulta chocante, por lo menos en una democracia liberal como todavía sigue siendo la española, ¿no? Por tanto, yo creo que la única posibilidad que tiene el gobierno es esa, y no esperar a que la oposición y particularmente el Partido Popular asuma la responsabilidad
que al gobierno no le corresponde, porque en este caso sería invertir la carga de la responsabilidad. Ya sabemos que el Partido Popular no tiene margen de maniobra para sacar adelante una moción de censura, pero es que el gobierno tiene que acreditar que tiene la mayoría para sacar una cuestión de confianza, porque si no, insisto, está herida de muerte la legislatura y vamos a vivir una situación en la que cada uno de los socios va a tratar de aprovechar la debilidad estratégica en la que está sumida el partido del gobierno. Y ya sabemos que probablemente, como decía hace un momento Víctor, la agenda de Sumar no nos preocupe, pero la agenda de Junts es más que inquietante, y con la de ella, la de otros socios de gobierno, ¿no? Claro, estoy imaginando, o sea, fijaos que hablamos de los socios de Sánchez y uno de esos escaños que necesitaría, de esos votos que necesitaría para una eventual moción de confianza es de Ábalos, es decir, del grupo mixto. Entonces, imaginaos lo patético que sería un voto de confianza de un Sánchez contra la corrupción en el que necesitaría el voto también de Ábalos, que es el que ha desatado todo esto. En fin, es una situación patética. Socios. Ninguno quiere cerrar filas, pero ninguno quiere que caiga el gobierno. Eso, es decir, quieren aposentarse en esa situación cómoda y muy egoísta de, bueno, yo sigo disfrutando aquí un par de añitos de no tener a Vox ahí y de ir sacando tajada de todo lo que voy exigiendo, pero no quiero que caiga el gobierno, pero por supuesto no voy a cerrar filas. Y bueno, vamos a ver hasta cuánto les puede durar esa posición tan egoísta y de lavarse las manos, ¿no? De crítica desde la barrera, se ha roto algo, esto es otro momento de la legislatura que dijo Pradales, etcétera, pero bueno, ¿dónde estamos, no? Hay que definirse. Y luego, en lo que respecta al Partido Popular, bueno, yo creo que aunque perdiera, tendría que demostrar la fortaleza de una exhibición de seguridad y confianza en sí mismo. Hemos conocido mociones, la de Felipe González contra Suárez, si no me estoy equivocando, ¿no? Fue en la que salió ganando, aunque perdió, y de hecho ganó las siguientes elecciones. Entonces, pero en su duda, en la duda de Feijóo, está su debilidad. Déjame, porque ahora iremos al Partido Popular para ver sobre todo cómo han recibido, porque ayer ya, vamos a decir que les encaró el presidente del gobierno y les dijo, venga, pues presenten la moción de censura. Vamos a ver cómo lo han recibido en el Partido Popular y lo retomaremos por donde decía Berna. ¿Por qué no presenta esa moción de censura? Aunque la vaya a perder, pero puede perder la moción, pero ganar otras cosas. El abierto, Berna González Harbour, José María Lasalle y Víctor Lapuente. Les decía que íbamos a hablar del Partido Popular por cómo habían recibido el envite que había lanzado ayer el presidente del gobierno, diciéndoles, venga, pues presenten ustedes la moción de censura. No están dispuestos a hacerlo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Pasa la estrategia del PP ahora por esa comparecencia en el pleno del presidente del gobierno, pero también por señalar a los socios, porque intentan minar la conciencia de estos socios del gobierno, reprochándoles que si mantienen su apoyo, lo que están haciendo es dar vía libre a la corrupción. Esa es la táctica. Ayer era lunes de maitines y Feijóo estuvo reunido con su cúpula. Ellas les dijo algo que luego se confirmó. Él se olía la tostada. Esperaba que Pedro Sánchez le lanzara una invitación al duelo, una invitación a la moción. Como la rueda de prensa del presidente no empezaba, el líder del PP se fue a comer y a la vuelta, como decimos, se confirmaron sus presagios. En Génova ya tenían muy estudiada la respuesta. Una moción de censura sería un balón de oxígeno para el sanchismo. Igual que supuso un balón de oxígeno para el sanchismo la moción de censura que presentó Vox. ¿La recuerdan ustedes, verdad? Bueno, pues para esos errores y para echar una mano a Sánchez, cuando más difícil lo tiene, ya hay otros partidos. Ahí no va a estar el Partido Popular. Borja Semper negó por 2 veces la moción porque ahora mismo sería un balón de oxígeno para Sánchez. En Génova también se criticaron las formas. Le ha faltado decir que la presentemos si tenemos huevos, decía un dirigente. La dirección del PP se felicitaba porque tanto Partido Socialista como Vox hayan pedido la censura de forma conjunta porque nos facilita la decisión. Acaba de decir además Feijóo ahora mismo en una entrevista que él acepta consejos de gente honrada, pero no de gente indecente, en referencia al presidente del gobierno. La táctica del PP pasa también por el Parlamento, pero tratando de que Sánchez comparezca de forma urgente este miércoles para hablar del caso Cerdán. Para ello, apelan a los socios. Quien hoy apoya al sanchismo, mañana estará deslegitimado para hablar de transparencia y estará deslegitimado para hacer política.
Y mientras Génova trata de subir la presión para todos, un dato, anoche conocimos otra cosa que era fácil de vaticinar, Ángels, ha acabado el proceso de primarias en el PP, Feijóo ha cosechado el 99,72% de los votos. O sea, que vas a decir el 99,99% de los votos. Hasta luego. No sé quién habrá equivocado la papeleta o qué ha pasado ahí, pero un 99,72%. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Decía Bernal Lasalle que presente la moción de censura, porque sí, se pierden las mociones de censura, pero se gana, el partido puede salir ganando, el Partido Popular puede salir ganando. Sí, pero desde un punto de vista político, también lo comentábamos hace un momento, no es invertir la carga de la responsabilidad. Ya sabemos que el Partido Popular, y es lo que el presidente del Gobierno está planteando, no tiene los apoyos parlamentarios suficientes para activar la moción de censura y ganarla como él sí la ganó en el año 2018. Y esta es una vía de escape de la que puede hacerse eco el Partido Popular y ayudar al Partido Socialista precisamente en su reforzamiento. Y hay que entender también los juegos tácticos de la política. Insisto que la pelota está en el tejado del Partido Socialista y particularmente del presidente del Gobierno. Al mismo tiempo, es cierto que una moción de censura le permitiría a Feijóo presentarse no a la manera de Vox, sino a la manera de la centralidad que él está reclamando. Yo el otro día, curiosamente, en la concentración que protagonizó en la Plaza de España, habló de centralidad. Pues evidentemente esta sería una oportunidad para ello. Pero no vamos a hacernos trampas al solitario, es decir, si la moción de censura se planteara, sería una moción realmente de confianza indirecta por parte de toda la Cámara respecto de él, y las bofetadas que le iban a caer por metro cuadrado en su cara iban a ser enormes. Eso es lo que también él tiene que sopesar en términos políticos, y también sopesar que yo creo que hay una parte muy importante de la ciudadanía que puede ser en estos momentos votante potencial del Partido Popular, que querría ver a un líder político que aspira a ser presidente del Gobierno poniendo sobre la mesa un programa lo suficientemente sólido como para darle la confianza que le permitiría gobernar sin tener que apoyarse en Vox, que ese es al final el debate político que aquí estamos teniendo, ¿no? Y es a lo que está jugando precisamente el Partido Socialista, en trasladar que resistimos para que Vox no formara parte del gobierno de un Partido Popular en el poder. Y eso en algún momento el Partido Popular y su líder tendrá que abordarlo si quiere realmente igual ya tener... va tarde, ¿eh? Que igual ya es tarde para eso. No lo sé, porque como esta legislatura, tal y como parece, de un modo u otro, va a llegar hasta el 2027, nunca es tarde, entre comillas, trasladándoselo a Feijóo si la dicha fuera buena, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que es absolutamente necesario que en algún momento se rompa el huevo, entre comillas, de la credibilidad y ponga sobre la mesa un planteamiento de yo sí soy un presidente del gobierno potencial y merecería la confianza de la sociedad española. Lo que pasa y eso hay que hacerlo. Para eso debería tener un programa más allá de derribar a Sánchez, por ejemplo, que es lo único, el único lema que enarbola. Y después, si no tiene esos votos, como has mencionado, es porque no se los ha trabajado, sino que por el contrario ha ido expulsando de su posible afinidad a todos esos partidos que deberían constituir la galaxia de sus apoyos, como han constituido en el pasado. O sea, y estoy pensando evidentemente en PNV o Junts. Es decir, a Junts le achaca, al PNV le achaca el palacete, el intento de recuperar el palacete de París. La señora Ayuso se levanta cuando hablan en catalán y en euskera y empieza a hablar. O sea, ya no solo hace eso, sino que habla de que este país no es plurinacional. Es decir, muestran una regresión absoluta en la ideología y en los principios de aceptación de unos y otros que debemos tener en este país. Entonces, han hecho todo para incluso estos días les están insultando. Estos días Feijóo, Semper, por boca de portavoces están insultando a los posibles socios diciéndoles sois encubridores. ¿Con ellos quieres pactar? ¿Qué votos quieres arañar si ya les estás insultando de antemano? Es decir, se han situado a sí mismos en alianza con Vox
de facto en tantas comunidades autónomas en las que han pactado presupuestos. No olvidemos que formaron gobiernos con Vox y fue Vox el que les plantó hace un año. Es decir, fue Vox el que trazó el cordón sanitario con el PP en lugar de lo contrario. Es que Feijóo se ha dejado arrinconar por todas partes. O sea, Vox le declaró el cordón sanitario hace un año, si no me equivoco, tras las europeas. Y ahora es Vox el que le lleva del ronzal en las cuestiones de plurinacionalidad, de idiomas, de inmigración, etcétera, etcétera. Y ellos, en lugar de tender la mano, han hecho todo lo posible por cortar esos lazos posibles con PNV y Junts. Víctor. Pues yo comprendo que en el Partido Popular no se quieran exponer a una derrota parlamentaria, pero no lo comparto en una moción de censura, porque creo que es incongruente primero con su propia trayectoria, que ha sido absolutamente feroz contra Sánchez, calificándolo pues del número uno, el capo de la mafia, etcétera. Entonces ahora cuando tienes la ocasión de presentar una moción de censura no lo haces. Ese ha sido el problema, Víctor, que han hablado, o sea, los decibelios eran tan altos que ya no podían escalar más cuando ha pasado algo realmente grave. Sí, el problema estructural del Partido Popular es que mira a su izquierda, pero también está mirando a su derecha. Y de momento lo que está haciendo con Vox es adoptar la retórica de la ultraderecha. Yo creo que a nivel de insultos y de ataques al Partido Socialista estará a la altura de la ultraderecha de Vox, pero no los modos de la ultraderecha. No la moción de censura que en el Partido Popular asocian Vox a mociones de censura fallidas y esperpénticas, como la que vimos, ¿no? En el Partido Popular creo que piensan que Sánchez se ha quedado sin crédito, que puede seguir un cierto tiempo, puede seguir 1 o 2 años sin crédito, porque mucha gente puede vivir sin crédito. Se le ha acabado la gasolina al Peugeot de Sánchez, no da para más, pero puede seguir un tiempo, y el PP lo ha apostado todo a nuevas elecciones. Y eso quiere decir, y eso explica pues lo que comentaba antes Berna, que haya alejado a estos socios, PNV, etcétera, que podrían darle un apoyo en una moción de censura. La apuesta todo a gobernar en las próximas elecciones con un acuerdo implícito o explícito con Vox, y lo hemos visto en las comunidades autónomas, un adelanto con los pactos presupuestarios de estas semanas. De nuevo, Mazón es el abanderado de lo que va a hacer Feijóo, con lo cual ahí tenemos la pista de lo que va a hacer. Y como comentaba, yo creo que el Partido Popular debería mutar de una oposición destructiva a una constructiva, y aquí tiene una oportunidad de oro con la corrupción, porque la corrupción nos ha golpeado a todos los partidos que han estado gobernando España. Pues decir, es verdad, hemos tenido un problema de corrupción, tenemos un problema estructural, tenemos un caso Bárcenas, ya tenemos un caso Ábalos, un caso Cerdán, aquí hay un problema de un caso España, y vamos a resolver qué es lo que ocurre aquí, porque tenemos este problema con las adjudicaciones, porque hay financiación ilegal de los partidos, y vamos a proponer tal y cual propuesta, pero esto está completamente ausente del debate. Y tú decías también, Berna, mención especial, y volviendo un poco a los socios, mención especial a Podemos, que nos habíamos olvidado cuando hablábamos del capítulo de los socios. Sí, que hemos hablado de los socios un poco en general, pero Podemos está haciendo su propia batalla distinta de los otros, ¿no? Ha encontrado su oportunidad de afianzar su perfil de oposición. La verdad es que Sumar se lo dejó fácil en esta andadura tan fracasada que han tenido, pero quiero decir que Podemos empieza a mostrar especial agresividad a partir de la militarización, o sea, del aumento de gasto en defensa que anuncia Sánchez. Tiene ahí una faceta que no es comprendida ni comprensible, porque es muy activa con lo de Gaza, pero sin embargo muy pasiva con lo de Ucrania y bastante comprensiva con Rusia, y entonces ahí no tiene un argumento muy coherente que exprimir. Pero ahora sí tiene un argumento coherente, y es: nosotros contra la corrupción, contra este gobierno ni siquiera voy, y está claro que quieren sacar punta de esta situación y convertirse como en alternativa desde la izquierda al PSOE, teniendo en cuenta que Sumar se va desdibujando y que no va a dar la espalda a Pedro Sánchez. O sea que su posición ahí es un poco diferente de los demás. Dejadme que ponga el foco en un tema que iba a decir es colateral, pero no, forma parte de la misma corrupción, que son esas empresas que aparecen en todos este tipo de sumarios, que son las que pagan estas comisiones o pagan estas mordidas, y que parece que siempre se vaya de rositas, porque para que haya corruptos
corruptos hay tiene que haber quien les proponga una corrupción. Y es el caso, por ejemplo, de Acciona, que sale directamente en el informe de la UCO como la principal empresa que pagaba esas mordidas, y la compañía ha decidido tomar medidas disciplinarias contra alguno de los altos cargos. Ha despedido a su director de construcción en España, al que acusan de falta de diligencia en el ejercicio de responsabilidades. Vicente Pellegrini, que así se llama el director de operaciones, era uno de los nombres citados en las conversaciones que figuran en los informes de la UCO. Y claro, el nombre de la empresa Acciona no es la primera vez que aparece en un caso de corrupción, es una de las que aparece en otros casos que han sacudido recientemente a nuestro país. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Porque además de las mordidas pagadas en esta nueva trama entre Cerdán, Ábalos y Koldo, esta compañía, Acciona, también aparecía en la trama Gürtel con un modus operandi muy similar, ¿no? El de pagar comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Sí, y otras más. Más allá de Acciona, de OPR, LIC o Servinavar, aparecen muchas otras empresas, Ángels, en los audios. Es el propio Koldo García quien en enero de 2021 le cuenta a Santos Cerdán que ha ayudado a 47 empresas. Nombra a algunas de ellas: Constructora San José, Torres Cámara, Copisa, Copasa, Comsa, SACIR, Ferrovial. Se justifica ante Cerdán y dice que estas no le han pagado nada. Bueno, más allá de angulas, algún vino, champán o un jamón. Le escuchamos. A San José, a Torres Cámara, a LIC, a Puentes, Copasa, Cinsa, a Consa, a SACIR, a Ferrovial. Hombre, yo reconozco que aquí han pasado 47 empresas, a todas las he ayudado, ¿vale? Me han regalado gulas, champán, vino, un jamón. Esas mismas empresas, Copisa, Copasa, Comsa o SACIR, entre otras, también aparecían como pagadoras a la Caja B del PP desde 1990 hasta al menos 2008. Un total de 7,8 millones de euros en ingresos en negro a una Caja B totalmente acreditada por la justicia. Y es uno de los grandes problemas de este país, coinciden todos los expertos consultados, que desde el franquismo persiste de una forma más o menos profunda una operativa de amaños de contratos públicos a cambio de mordidas. Red que afecta de forma grave a la competitividad de la economía española y que trunca la esperanza, porque ¿para qué invertir en los mejores proyectos para los ciudadanos si pagando una coima se obtiene la adjudicación? ¿Para qué contratar a los mejores arquitectos o ingenieros, jóvenes ilusionados que surgen de las universidades, si es más barato y seguro pagar una mordida? ¿Para qué una joven empresa que no paga estas comisiones va a gastar recursos en presentar el mejor proyecto posible si hay que pasar por caja para lograr la concesión? Solo hubo un juez, Ángels, que atacó este problema con seriedad y quiso procesar a las grandes empresas donantes del PP. José de la Mata, en la Audiencia Nacional, planificó una estrategia para sentarlas en el banquillo, pero salió a su plaza para ser el representante español en Eurojust y partió hacia La Haya. Su sucesor, en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, no atendió su estrategia y acabó archivando el caso. Fue la gran oportunidad perdida. Por cierto, un último apunte, si me permites, Ángels. Se ha hablado de las medidas llevadas a cabo por parte de Sánchez, de las auditorías, etcétera. Bueno, solo un dato. Al parecer, la corrupción supuestamente comienza prácticamente en el Ministerio de Transportes desde que accede el Partido Socialista. Hay una conversación de Javier Herrero, del director general de Carreteras, del abril del 2019, que dice literal: estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones, para poder tener más control, pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado. Insisto, 11 de abril de 2019. Se hace necesaria una investigación profunda de toda la cadena de la adjudicación en el Ministerio de Transportes, en la Dirección General de Carreteras y en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y no solo el responsable, el ministro o los directores generales. Campos, gracias. A ti, buenos días. También, Víctor, deberían asumir algún tipo de responsabilidad y que tuviera consecuencias sobre ellas estas empresas, este tipo de empresas. Sí, la verdad es que es un problema. Claro, porque es que las seguimos viendo en toda la obra pública cuando sabemos, y se ha demostrado y hay pruebas de ello, de que han participado en el cobro de comisiones, en el pago, en este caso, de comisiones.
Sí, a ver, yo creo que es difícil sancionar y hay que tener en cuenta pues que es complicado hilar muy fino y yo no soy muy partidario en general de luchar contra la corrupción castigando o aumentando los castigos. Yo creo que tenemos buenos castigos y tampoco con demasiados órganos de control. Creo que no hay ningún país que nos supere. Tenemos creo que 13 organismos a nivel central para prevenir y luchar contra la corrupción, 2 fiscalías anticorrupción, tenemos la UCO, la UDEF, tenemos el Poder Judicial, tenemos la Oficina de Conflictos de Interés, tenemos la Intervención General del Estado, tenemos la Oficina Nacional de la Auditoría, Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, el Consejo de Transparencia, etcétera, y además tenemos organismos a nivel autonómico. Entonces, yo creo que soy más partidario a la hora de la corrupción tratar de prevenirla que tratar de castigar, aunque evidentemente hay que castigar a las empresas y a los corruptores tanto como a los corruptos, ¿no? Pero yo creo que aquí tenemos un problema, ¿no? Aquí el problema que tenemos es que, a diferencia de otros países, aquí hay unas ganaderías de empresas, según la UCO, ¿no? Que estarían ligadas a los principales partidos españoles y que de alguna manera u otra pues han amañado contratos multimillonarios en obras públicas. ¿Por qué sucede eso? Pues yo creo que Miguel Ángel Campos ha puesto el dedo la llaga, ha explicado el mecanismo, ¿no? Aquí en España se puede enredar en los sistemas de evaluación, te intentas ganar a determinados funcionarios por parte de unos cargos públicos nombrados a dedo, y ahora sabemos que son varios cargos públicos, o sea, no solo son 2 o 3 manzanas podridas, Ábalos, Cerdán y Koldo, sino que hay más cargos políticos, y esta política del dedazo y esta colonización partidista de los ministerios, en este caso del Ministerio de Transportes, pues posibilita este tipo de amaños. Lo que hay que hacer es cortar eso. Yo creo que todos los partidos en la oposición están de acuerdo que ese sería el mejor mecanismo, pero obviamente una vez llegan al gobierno, sé qué ocurre, pero se les olvida. Y vamos a poner los nuestros, porque los nuestros supuestamente lo harán mejor. Piensas que, a lo mejor de buena fe piensas que los tuyos no va a haber manzanas podridas, pero obviamente también surgen ahí. Lasalle. Bueno, yo creo que esto es uno de los problemas que arrastra nuestra democracia desde sus orígenes, y es que una parte fundamental de la construcción de la dictadura con su tecnocracia fue el desarrollo de una poderosa inversión en obra pública, alrededor de la cual se trató de modernizar a nuestro país, pero al mismo tiempo se generaron bolsas, entre comillas, de tráfico de influencias, de conocimiento específico de determinada tramitación administrativa que se solventaba con mecanismos de evaluación, de determinación de impactos, etcétera, etcétera, que nos han llevado a la actual ley de contratos, que es una magnífica ley en términos de técnica jurídica, pero resulta sorprendente que estemos conociendo de todos estos asuntos de corrupción, no porque ya han saltado los sistemas de alerta que internamente la Administración ha establecido como cortafuegos para evitar la corrupción, sino por los audios de Koldo. Claro. Es decir, un señor que ha recurrido a la técnica de Villarejo, que consiste en llevar una grabadora e ir de alguna manera haciéndose eco de las cosas que entre ellos, los que formaban parte de la trama, circulaban en cuanto a información. Pero esto es lo que, como sociedad, reflexionando sobre la naturaleza institucional de nuestra administración, deberíamos evaluar realmente. ¿Cómo es posible que, habiendo desarrollado toda una estructura institucional transparente, con mecanismos de evaluación, de definición de prácticas que evitan la corrupción con la abogacía del Estado, la intervención general, etcétera, etcétera, sin embargo, no haya saltado en ningún momento ninguna alerta? Y que nadie que estuviera al frente del ministerio, en este caso no, porque precisamente ahí es donde estaba el problema, pero por debajo, es decir, en lo que es la estructura, en las jefaturas de servicio, en las direcciones generales o subdirecciones generales, etcétera, no hubiera en un determinado momento advertido de la existencia de una trama de corrupción que hacía aflorar este tipo de mordidas, ¿no? Y esto es lo verdaderamente, a mí, viendo todo lo que aquí estamos comentando, me preocupa. Me preocupa porque yo he visto cómo en la administración cultural de nuestro país realmente se hace pasar se hace pasar canutas a una empresa para, acceder a la licitación de pequeños contratos, porque el ámbito de acción de la gestión cultural son pequeños contratos, donde la intervención puede ser un auténtico infierno,
¿De acuerdo? Es decir, estoy pensando en la intervención asociada a un contrato por una obra vinculada al atrecho de una ópera o de un teatro, y hacen falta realmente tramitaciones que son absolutamente kafkianas. Y estamos hablando de la gestión cultural, que está manejando pequeños presupuestos. Claro, que estemos hablando de lo que aquí estamos hablando en el ámbito de la licitación de obra pública, me parece absolutamente lamentable, porque aquí hay también, insisto, y no quiero con ello abrir ningún melón, una cierta responsabilidad dentro de la propia administración y respecto de los funcionarios que están gestionando las técnicas que hacen posible que estas situaciones no se dieran, ¿no? Y que no salte ninguna alerta. Sí, me parece un punto muy interesante el que dices, José María, que no haya saltado ninguna alerta y que haya sido las grabaciones de Koldo. Las que hay que agradecerle a Koldo que haya pasado esto, es ¿no? increíble, las que nos estén mostrando la rutina de la corrupción. O sea, estamos siendo testigos como si miráramos por un ojo de la cerradura de cuál es la rutina de la corrupción. Sí, sí. Y en esa rutina vemos el manejo de los nombramientos. Fulano, mengano, ese audio que habéis puesto. Y el otro, y el otro, y el otro. O sea, hablan de un montón de personas. Vuelvo a encajar con el asunto de Leire Díez, como esta señora acaba en esos altos cargos en Correos y en la empresa del uranio, públicas ambas. Una señora que venía de Vega de Paz, que tú y yo que venimos de Cantabria sabemos, o sea, que no venía de Nueva York. Y la agencia de colocación que tenía Ábalos montada. Claro. Buscando puestos de trabajo para sus amigas. Exacto. Bueno, claro. Por favor, por no tocar esto de las amigas, pero es que para mí y para muchas mujeres y hombres y muchas personas es hasta más espeluznante, o sea, porque parece que hemos vivido con la corrupción toda la vida, es delito, etcétera. Esto que no es delito seguramente, es que es espeluznante ese trato machista de las mujeres, ¿no? Es de verdad. Entonces, por último, por acabar de centrar en una de las empresas que nos pides, Ángels, espero que al menos veamos comparecer a estos señores empresarios y ejecutivos de esas empresas, no solo ante la justicia, sino ante el Congreso. O sea, quiero que alguien les pregunte y quiero escuchar cómo pueden explicar esto. Pero sobre todo eso, cómo no ha saltado ninguna alarma y vemos una rutina de corrupción que es demoledora. Sí, pero yo también decía que no salte ninguna alarma, que el ministro llame o que llame a alguien diciendo es que el ministro necesita que coloques a fulanita en tal sitio. La gente sabe lo que cuesta entrar en la administración a trabajar, ¿no? Todos nuestros hijos, yo qué sé, con sus oposiciones, con sus puestos de trabajo, todos aquí. Y no hay nadie que diga, hombre, aquí hay alguien que está intentando colar a alguien. En la administración, pero mira, en la empresa privada, pero es que estamos hablando de la administración pública. Víctor, ¿qué querías decir? Pues que las dos cosas conviven, precisamente lo que comentabas. Es muy difícil entrar a trabajar en la administración pública, es demasiado difícil, de hecho, para un puesto normal en comparación con otros países, pero al mismo tiempo es demasiado fácil acceder a determinados altos cargos. En otros países no vemos nombramientos como los de Leire Díaz, etcétera. Entonces conviven las dos cosas, demasiado difícil y luego demasiado fácil. Y lo mismo con los contratos, como ha comentado antes José María, la inmensa mayoría de empresas que contratan con la administración pública, amén de que están sufriendo cada día pues los retrasos en los pagos, que tienen que declarar, hacer 1000 declaraciones de patrimonio, de transparencia, y están asfixiados por todo tipo de regulaciones. Ahora están preocupadas porque la consecuencia que van a tener estos casos de corrupción es que seguramente tendrán que hacer todavía más papeleos para acceder a contratos de 3.000, 5.000, 6.000 euros por parte de la administración pública, y al mismo tiempo otros lo consiguen a dedo amañando, ¿no? Esta es la desvergüenza un poco y los desequilibrios que se producen en la administración pública española, y eso es lo que habría que atajar, y las dos cosas están relacionadas. Es decir, tener contratos demasiado fáciles a dedo está relacionado con excesiva regulación, y lo mismo en el empleo. Un acceso al empleo público tan absolutamente regulado lleva a que los altos cargos al final acaben derivando en este tipo de cargos de absoluta libre designación y una absoluta colonización por parte del partido de turno. Dejadme que vayamos terminando el abierto casi como lo hemos empezado, con la situación internacional. Lo más inmediato está ahora mismo en Israel, se lo contábamos a las 8, donde esta noche Irán ha lanzado varios ataques con misiles, ataques que el gobierno de Netanyahu ha anunciado que se van a repetir a lo largo de la mañana, que también se han repetido, de hecho, ya esta misma mañana en varias ciudades del país, ataques que, como nos contaban en directo desde Jerusalén, se han notado también en esa ciudad. Pablo Mora, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Por el momento no hay balance
balance oficial de víctimas de los bombardeos, pero el gobierno de Netanyahu no va a quedarse con los brazos cruzados. Ya ayer el primer ministro dio aviso a la población de Teherán para que evacuaran la ciudad, y esta madrugada, lo recordábamos a las 8:30, el embajador israelí en Washington ha avisado a Irán de que se preparen ante, lo ha llamado, las sorpresas que van a llegar este jueves. Aquí la clave está, Ángels, en que nadie se cree ya que el objetivo final de Israel sea solo anular el programa nuclear iraní. Netanyahu confirmó anoche que apuntan más alto cuando le preguntaban en la BBC, en la ABC directamente, si atacaría al líder supremo iraní. Haremos todo lo que tengamos que hacer, no le voy a dar detalles, respondía el primer ministro israelí. Su ejército, de hecho, ya está ampliando los objetivos de los ataques. Lo habréis visto y escuchado. Esta es la televisión iraní este lunes en directo. Ataque a la televisión nacional iraní, pero también a las refinerías de gas del país, a las de petróleo, por supuesto a las bases militares y a sus máximos responsables. Esta misma mañana Israel reivindica el asesinato del segundo jefe del Estado Mayor del ejército israelí desde el inicio de la escalada. Es la figura más cercana al líder supremo, a Ali Khamenei. Trump se ha unido a Netanyahu y al ejército israelí en esa llamada a la evacuación de Teherán y alimenta así, Ángels, un ataque a mayor escala, quizás con la participación de Estados Unidos. Precisamente esta escalada en Oriente Próximo, Pablo, ha sido uno de los temas centrales en la reunión del G7, en la cumbre del G7 que se reúne estos días en Canadá. Una reunión de la que se ha marchado esta madrugada Donald Trump, porque ha dicho que quería monitorizar la situación, todo lo que está pasando en Oriente Medio, desde la Casa Blanca. Exacto, este es el momento, después de la foto de familia, en la que Trump comunica al resto de líderes del G7 que se va. Que volvería lo antes posible y que volvía a Washington por razones obvias. Decía, tiene que reunirse con su Consejo de Seguridad y decidir qué hacer, porque, Ángels, el papel de Estados Unidos va a ser clave en las próximas horas o días. O aprovecha el hilo de diálogo que ofreció ayer el negociador iraní a cambio de forzar a Israel a que pare sus ataques, o apoya a Israel y le proporciona el armamento que necesita para fulminar una de las joyas de la corona del programa nuclear iraní, que es la base subterránea de Forno, al norte de Irán. La primera opción parece inviable porque Teherán no está dispuesta a hacer lo que Trump quiere, que es renunciar totalmente al enriquecimiento de uranio. Lo acaba de repetir en una entrevista en la CBS a bordo del Air Force One. La segunda opción mete de lleno a Estados Unidos en una guerra, que es justo lo que Trump prometió no hacer si volvía a la presidencia. La única pista que tenemos es el mensaje que ha dado el propio Trump en su red social, en la que desmiente a Macron, desmiente que haya vuelto a Washington para trabajar en un alto el fuego. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Y no nos olvidemos que mientras escala el conflicto entre Israel e Irán, Israel sigue masacrando a la población palestina en Gaza, sigue disparando, sigue bombardeando las llamadas colas del hambre, las colas que se forman de gazatíes intentando coger algo de ayuda humanitaria. Entre ayer y las últimas horas, casi 60 muertos. Pues ahora sí, vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Pues en unos minutos abrimos el salón de Comando Norte con Nacho Carretero y también con Aitana Castaño. Vamos a hablar de algo vital al final. ¿Qué marca nuestra vocación? ¿En qué momento nos damos cuenta que se supone hemos nacido para algo? ¿Qué y quiénes fueron las referencias que nos ayudaron a darnos cuenta? Lo vamos a hacer imitando hoy a Samuel Muñoz, que es director del Colegio de Crowley, que en principio iba a ser arqueólogo hasta que descubrió su verdadera vocación, que es la de director de colegio. Y ahí sigue muchos años después. Vale. Estamos en una época en la que muchas jóvenes y jóvenes tienen que decidir sí. a qué se van a dedicar. Entonces, bueno. ¿Siguen su vocación? ¿No la siguen? Claro. ¿Tienen vocación? ¿No la tienen? Bueno, pues en mis experiencias con Chema Rodrigo vamos un poco a seguir el hilo de la educación, porque nos vamos a Elche a conocer a Rafi. Tiene 80 años, la sacaron del colegio siendo niña para servir en casa y a los 80 está revirtiendo su destino. Ahora es muy conocida en redes al hacer ejercicios cognitivos con su nieta, Deberes con mi abuela se llama en redes, ¿no? Y es, digamos, ha vuelto al colegio esta mujer. Y a la hora de meternos en el jardín con Eduardo Barba, aparte que ya voy a dar el teléfono 900 100 800 que se
Severino me insiste que sea lo primero que diga. 900, para que 100, 800. Para que llamen para cualquier consulta que quieran hacer a Eduardo Barba. Ya están cogiendo teléfonos como locos nuestros compañeros allí. Y hoy es un poco el tema pseudocientífico, ufológico. Parece que este Eduardo Barba quiere trabajar en un programa de 4 Televisión, porque va a hablar de flores inmortales y jardines de luna. Vale, flores inmortales y jardines de luna. Y al final del tramo, como siempre ocurre los martes, con Martín Bianchi, 15 minutos de fama, hablaremos del 60 cumpleaños de la infanta Cristina, que ha celebrado en la zarzuela. No se sabe si su hermano, el rey Felipe VI, estuvo o no. Vive allí, pero, ¿no? El rey Felipe bueno, VI. Pero igual no se ausentó porque tenía alguna cosa que hacer. Vale. Carlos III ha nombrado Sir a David Beckham. Vale. Yo pensé que ya lo era. Pero, y Sir. Después... Y ella es Lady, entonces, Victoria Beckham, Sir. Y claro, sí, ella es Star. Bueno, no sé si eso... Bueno. Vale. Y Johnny Depp, que ha estado en Muy Madrid, bueno. Johnny Depp ha estado en Madrid y Penélope Cruz le ha hecho de Cicerone por algunos de los más importantes museos de la capital. Ah, muy bien. Pues todo esto desde ahora y hasta que terminemos a las 12:20 de la mañana. Berna González Harburg, José María Lasalle, Víctor Lapuente, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.